Muy buenas noches. Mi nombre es Juana Rodríguez, soy alumna de la Universidad Autónoma de México de la Facultad de Psicología y pertenezco al grupo 9234 del módulo 202, el cual estudia la materia La investigación científica en la psicología, tutoriada por el licenciado Julio Flores. En este video analizaremos el método científico y para esto primeramente daremos una definición de sentido común. El sentido común es, según James Bryan Conant, una serie de conceptos y esquemas conceptuales satisfactorios para el uso práctico de la humanidad. Es decir, son los conocimientos y las creencias compartidas por una misma comunidad que ha decidido considerar este conjunto de conceptos como prudentes, lógicos o válidos. Es un sentido que no necesita de estudios o investigaciones teóricas, sino que se va dando con la cotidianidad. Es un proceso realizado por un sentido interno y configura la percepción. Para que quede un poco más claro, voy a poner un ejemplo muy común. Vamos a ir a casa de un amigo y tenemos dos rutas alternativas para llegar a visitarlo. Sabemos, porque conocemos nuestra comunidad, que uno de los caminos pasa por una zona peligrosa, por lo que nuestro sentido común nos advierte de tomar la otra ruta. Ahora veremos 5 diferencias entre ciencia y sentido común. La ciencia y el sentido común difieren básicamente en 5 aspectos que giran alrededor de la sistematización y el control que se lleva a cabo en el momento de construir una estructura teórica. Una persona común usa teorías y conceptos, pero muy a la ligera, y suele aceptar explicaciones fantásticas de los fenómenos humanos y naturales. El científico no. El científico lo hace de una manera más concienzuda, muy sistemática, evaluando la consistencia interna de esta teoría y sometiendo alguno o todos sus aspectos a pruebas empíricas. También una gran diferencia es que los científicos prueban sus hipótesis de manera también sistemática y empírica, comprobando las relaciones de las variables en un laboratorio o en el mismo campo. En cambio, las personas comunes prueban sus hipótesis de manera selectiva, sin analizar las excepciones, y dejan contaminar sus teorías con sus propias percepciones, predilecciones o preconcepciones. Una tercera diferencia se basa en el tipo de control que se hace acerca de las variables que influyen en la teoría. El científico es muy cuidadoso con las influencias externas, en cambio la persona común no lo es. La cuarta diferencia es la importancia que se le da a la relación que existe entre los diferentes fenómenos. Los científicos estudian esta relación nuevamente de manera científica, sistemática y controlada, y las personas comunes lo toman a la ligera. Por último, el sentido común y la ciencia difieren en la forma de explicar dichas relaciones. El científico, contrario a la persona común, jamás explica de manera metafísica la relación entre los fenómenos estudiados. Bueno, ahora vamos a pasar a describir los 4 métodos de adquirir conocimiento que se nos exponen en este material de lectura. El método de la tenacidad es el primer método que nos exponen, que, como su palabra lo indica, a fuerza de repeticiones convierte cualquier cosa en una verdad. El segundo método que se nos expone es el método de la autoridad, que establece creencias basándose en un buen respaldo o un buen aval. El método a priori es el método que se justifica o justifica la creencia mediante la razón. Por último, tenemos el método científico, que es totalmente basado en la objetividad. Según nuestro material, existen 3 estereotipos de la ciencia, y estos son: el primero, que encajona al científico como una persona que usa bata blanca, usa equipo de trabajo complicado y trata de perfeccionar la humanidad a través de muchos experimentos. En el segundo estereotipo, los científicos son encasillados en que son seres brillantes, muy teóricos, pero muy poco prácticos.
Y en el tercer y último estereotipo, el científico es considerado como un ingeniero especializado en hacer mejoras para el mundo, inventando máquinas, construyendo caminos, etc. Hay dos grandes visiones de la ciencia. La visión estática, que es la que concibe al científico como el generador de la información que se agrega permanentemente al gran cuerpo de información existente. Y la visión dinámica o heurística, que concibe al científico como el investigador arriesgado, que encuentra teorías para nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos. Hablemos de la visión tradicional y sociohistórica según Sampson. La visión tradicional, de acuerdo a Sampson, concibe la ciencia como un árbitro neutral que presenta la naturaleza tal cual es. La describe con el mayor grado de exactitud posible, objetivamente, sin ningún tipo de sesgo o distorsión. La visión sociohistórica convierte al científico en un narrador y a la ciencia en una historia que se cuenta con la sazón del narrador, por lo que en esta visión existen muchas versiones de la verdad. Hay 4 objetivos de la ciencia expuestos en nuestro material, que son: explicación, comprensión, predicción y control. Se podría decir que los objetivos de la ciencia básicamente son generar nuevas teorías basándose en experimentos sistematizados, y por supuesto controlados, y posteriormente poder explicar estos fenómenos naturales pudiendo utilizar estas teorías para nuevos descubrimientos, además de promover que la gente común entienda estas teorías y las utilice a favor del bien común. En últimas, podemos decir que la teoría es el fin supremo o el objetivo principal de la ciencia. Si hablamos de la definición de la teoría, podríamos decir que las explicaciones de los fenómenos naturales se llaman teorías, y estas son conjuntos de conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que nos ayudan a reconocer los fenómenos naturales y las relaciones existentes entre ellos, con el propósito de dar una explicación a los mismos y así poder predecir otros fenómenos. Ahora, si hablamos de la definición de la investigación científica, podemos decir que es una investigación sistemática y controlada, que quiere decir que es tan ordenada que los investigadores pueden tener una total confianza en sus resultados y que es una investigación empírica totalmente objetiva. En el punto número 10 de nuestra tarea nos piden aclarar qué es una revisión de pares. Es algo muy sencillo. Antes de que sea publicado cualquier tipo de trabajo de algún científico, debe ser revisado por otro científico de igual categoría o mayor para que evalúe su trabajo. Por último, se nos pide describir los pasos del enfoque científico. El primer paso es problema, obstáculo, idea, que es la formulación del problema o la pregunta de investigación que necesitamos resolver. El segundo paso es la hipótesis, que se trata de generar un enunciado que englobe la relación entre los fenómenos o variables. El tercer punto es racionamiento-deducción. En este momento, a través de la deducción, el científico describe las consecuencias de la hipótesis y pasa a un problema de mayor magnitud, generando las ideas de cómo las hipótesis pueden ser probadas mediante la observación. El cuarto y último paso es la observación, prueba, experimento. Esta es la última fase en la que se recolectan y analizan todos los datos y los resultados de la investigación se vuelven a relacionar con el mismo problema. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado este primer video de nuestro módulo. Muchas gracias y muy buenas noches.